teoremas. O sea, basado en ciertos principios, vamos a ver, en terminologías, obtenemos un teorema. Pueden normalmente deducirse desde algunas proposiciones fundamentales básicas, o sea, partimos de cosas que se denominan ya básicas y que normalmente no tienen mucha refutación. Y utilizamos la lógica para poder lograr estos teoremas finales, ¿sí? Como parte de los teoremas que hemos estado viendo y que hemos podido demostrarlos basándonos en propiedades. O sea, hemos demostrado algún teorema, pero basándonos en propiedades. Esas propiedades de algún lado salen, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, hay dos maneras de que estas teorías se pueden formalizar. Utilizando sistemas axiomáticos o utilizando estructuras algebraicas. Nosotros nos vamos a fortalecer más en las estructuras algebraicas, pero vamos a ver de qué se trata esto del sistema axiomático. Es algo mucho más antiguo, mucho más asociado por ahí a la ciencia en sí, y fue la que desarrolló la geometría y la aritmética, partiendo de algo que se llaman axiomas y postulados. Axiomas y postulados. En cambio, en la estructura algebraica es equivalente a lo que son los sistemas axiomáticos, que también se basan justamente en partir de axiomas o postulados de cosas ya conocidas y que tienen normalmente un modo más simbólico, la forma en que se utiliza. Y tiene la utilización de conjunto, elementos y funciones que ya son definidas, ¿sí? El conjunto, como por ejemplo, cuando vemos el álgebra de Boole, nosotros vemos el conjunto SB, el conjunto B que tenía los elementos ceros y unos, ahí tenemos los elementos 0 y 1, y las funciones definidas, por ejemplo, son la multiplicación, el complemento, ¿sí? O sea, esas son las funciones bien definidas. Y después podemos postular ciertas propiedades que se tienen que cumplir, como la asociativa, la distributiva y demás, ¿sí? Eso es lo que da normalmente. El hecho de que nosotros hagamos formalización de las cosas, lo que permiten es esto, ordenar, estructurar y justificar el conocimiento de la teoría. No suele ser el impacto más fuerte que nosotros llevamos a cabo. O sea, nosotros no nos solemos dedicar como ingenieros en sistemas a la formalización científica. Más bien, lo que hacemos es uso de esa formalización para que sea más fácil nuestra organización y nuestras estructuras y que podamos llevar a cabo resoluciones a problemas cotidianos aplicando la teoría y logrando algo netamente práctico por ahí, ¿sí? Que es digamos, una resolución a un problema particular. Normalmente nosotros estamos más trabajando en eso, buscando que nuestras soluciones sean de lo mejor posible, pero esto no quita que nosotros podamos justificar, que podamos trabajar en todo lo que sea la base científica, de los cuales, digamos, obviamente hay quienes se dedican a esa parte, ¿no? A la fase científica. En el sistema axiomático, normalmente para formalizarlo, necesita cuatro factores, 4 puntos, ¿sí? 4 elementos. ¿Cuáles son? Los términos primitivos, los axiomas o postulados, definiciones y teoremas, ¿sí? Estos 4 elementos son los que conforman un sistema axiomático que nos permite nuevamente, repetir, formalizar y estructurar el conocimiento. Eso es lo que nos permite hacer desde el punto de vista de la lógica, ¿sí? Desde el punto de vista de la lógica. Los términos primitivos son palabras técnicas, son términos, son palabras que no tienen una definición en sí explícita y que pueden definirse basado en ciertos valores o en ciertos axiomas o postulados, donde en realidad el término no requiere de tanta necesidad de expresión. Por ejemplo, el valor 0 o el valor 1 dentro a lo mejor de los números naturales, ¿sí? O un sistema donde tengo, o en el álgebra de Boole, el 0 y el 1. El 0 y el 1 son 2 elementos, uno que representa la nada y el otro que representa algo en particular. Entonces yo puedo plantear eso como términos primitivos, el 0 y el 1. El axioma postulado son proposiciones acerca de los términos primitivos que constituyen la idea fundacional, o sea, cómo se avanzó con los principios de la teoría. O sea, es de alguna forma darle una explicación al término primitivo. Es, de acuerdo a ese término, ese 0 o ese 1, bueno, ¿qué significa ese 0 o ese 1? ¿Sí? Ese 0 o ese 1, ¿qué significa? Ese 0 significa que no hay presencia de nada o que es ausencia y el 1 significa al menos la presencia de la unidad. Y la definición lo que va a permitir es normalmente una explicación de nuevos términos, pero basado justamente en los términos primitivos, en los axiomas o en algunos otros que pueden no ser primitivos, que no sean en realidad términos
en sí explícito, ¿sí? Sin definición explícita, sino que necesiten alguna definición de tipo explícito. Entonces, la definición normalmente es una explicación de nuevos términos que van apareciendo, ¿sí? Pero basados en cosas que ya conozco, basado en cosas que ya conozco. Y el teorema van a ser proposiciones de las teorías que pueden deducirse, o sea, a partir de estos axiomas, o puede ser hasta de otros teoremas, y que ya han sido demostrados. Los teoremas anteriores han sido demostrados. O sea, si yo voy a aplicar, yo voy a decir, bueno, este es un nuevo teorema, yo tengo que partir de términos ya conocidos, tengo que partir de axiomas o de teoremas que ya han sido demostrados anteriormente y que no hace falta que se vuelvan a demostrar. Solamente usando lógica. Por ejemplo, las reglas de inferencia. En las reglas de inferencia no es necesario que yo me ponga a hacer demostraciones. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que demostró y por lo tanto el silogismo hipotético, si yo tengo un razonamiento que coincide con el silogismo hipotético, con la estructura del silogismo hipotético, no es necesario que yo me ponga a hacer ninguna demostración. Yo ya sé que alguien lo demostró, que es al silogismo hipotético ya fue demostrado, y por lo tanto yo puedo determinar que por silogismo hipotético ese razonamiento es válido, directamente sin tener que hacer una demostración de una tabla de verdad, sin tener que demostrar propiedades ni demás. Entonces yo puedo encontrar nuevos teoremas, ¿sí? Que van a ser proposiciones de esta teoría, que se deducen de axiomas o teoremas que ya han sido demostrados previamente. Si vemos el álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, ahí en el apunte usted tiene una extensión mayor sobre el álgebra de Boole, van a poder ver que esto se aplique, van a poder ir viendo comparativas en el álgebra de Boole, que es un término primitivo, que es un axioma y demás. Pero a nosotros los que más nos interesan fortalecer son las estructuras algebraicas, son los distintos tipos de estructuras algebraicas. En una estructura algebraica, la cual va a ser una colección de un conjunto, elemento y funciones definidas sobre ellas. Conjuntos, elementos y funciones, ¿sí? Un conjunto que tiene que ser no vacío de algún tipo de elemento. Por ejemplo, en el álgebra de Boole, el conjunto normalmente tiene que ser un conjunto, que normalmente es una expresión booleana, donde no puede ser vacía. ¿Ah? O sea, no puede ser vacía, partimos de eso. Los elementos, cada elemento tiene que ser distinguido en el conjunto y tiene que ser diferente. Por ejemplo, en el álgebra de Boole, los elementos que tenemos son el 0 y el 1. El 0 y el 1. Y las funciones que están definidas sobre esos conjuntos. Por ejemplo, yo tengo la adición definida sobre el conjunto de Boole, tengo la multiplicación definida sobre el conjunto de Boole, tengo el complemento en ese conjunto también, de la cual me determina distintos tipos de operaciones que me permiten hacer sobre ese conjunto, ¿sí? Sobre los elementos que conforman ese conjunto. En este caso, los conjuntos, por ejemplo, que no tienen que ser vacíos, como el conjunto CI, no vacío, si además ese conjunto es finito, nos da origen a lo que se llama las estructuras algebraicas finitas. Las estructuras algebraicas finitas, por ejemplo, en el álgebra de Boole, esa es una estructura algebraica finita. O sea, primero, tiene que cumplir con la propiedad de no ser vacío y después que sea finito. Si el conjunto es finito, esas estructuras se llaman estructuras algebraicas finitas, ¿sí? Como el álgebra de Boole. Las funciones, si son definidas sobre un conjunto A, se llaman cerradas. Esto es, por ejemplo, A sub n, o sea, A sub n puede ser A por A. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto A. A sub n, ¿sí? A elevado a la n sería como colocar A por A, por ejemplo, o A por A por A, no importa, o sea, el ns puede ser 2, 3. Entonces, si es A por A, yo lo que estoy diciendo es que el primer elemento es de A y el segundo elemento también es de A. Y el resultado que obtengo tiene que ser de A, me está diciendo esto. Por lo tanto, cuando está definido sobre un mismo conjunto, esas operaciones se llaman operaciones internas. ¿Qué significa una operación interna? Una operación interna u operación cerrada, también, ¿sí? El nombre que recibe. La operación cerrada es porque el resultado que yo obtengo de esta función A por A, por ejemplo, está dentro del mismo conjunto. O sea, por ejemplo, el álgebra de Boole es una función de este tipo, es cerrada. ¿Por qué? Porque siempre obtengo como resultado un 0 o un 1, que es parte del elemento que pertenece al mismo conjunto del álgebra de Boole. Eso es lo que se denominan operaciones de tipo cerrado y operaciones internas. Y si están definidas más conjuntos, o sea, si yo en vez de tener, tengo una función que está definida de un conjunto A con un conjunto B, entonces esas se llaman operaciones externas.
que no va a ser nuestro caso. Nosotros no vamos a ver en este caso operaciones externas, solamente nos vamos a basar en operaciones internas. O sea, cuando hablamos de operaciones internas son funciones definidas sobre un mismo conjunto, un conjunto A. Y además son cerradas. Cerradas es que el resultado que obtengo está dentro del mismo conjunto. Operaciones internas es sobre el mismo conjunto. Y operaciones cerradas obtengo un resultado del mismo conjunto. En operaciones externas, lo que tenemos 4 casos diferentes, pero no los vamos a ver, son los casos donde tengo un conjunto A y otro conjunto. Por ejemplo, un conjunto B. ¿Sí? Tengo diferentes tipos de conjuntos. Bien. Las distintas estructuras algebraicas que pueden construirse van a diferir de los conjuntos, los elementos y las funciones. En este caso que la van a componer, porque obviamente el álgebra de Boole se compone de los elementos 0 y 1, se compone de la suma, la adición, la suma, la multiplicación, el complemento, el elemento 0, el elemento 1, las propiedades de involución, y todas esas otras propiedades. O sea, todo eso es lo que hace a una estructura algebraica, y esa estructura algebraica se llama Boole, ¿sí? En este caso, el álgebra de Boole. Bien, entonces, ¿qué pasa? Podemos encontrar de forma equivalente a los sistemas axiomáticos estas estructuras algebraicas, deduciendo justamente de acuerdo a las teorías de lo que estábamos planteando antes. Por ejemplo, el conjunto, elementos y funciones, en nuestro caso serían los términos primitivos. Serían estas cosas que ya están definidas previas, que ya sabemos, el elemento 0, el elemento 1, la suma, la adición, eso ya está definido, no hace falta ni demostrarlo ni nada. Yo parto de eso, ¿sí? Eso es para mí un término primitivo. Propiedades que se exijan como axiomas, con axiomas o postulados, por ejemplo, las distintas propiedades que tenemos, las distintas propiedades como la involución, la impotencia y demás. Y de ello pueden surgir teoremas, nuevos teoremas, como distintos teoremas, el teorema 1, 2, 3, todos esos teoremas que por ahí se planteaban, digamos, en el apunte, que no tienen nombre, pero son numerados, pero son puntos nuevos que yo puedo encontrar o ciertos conceptos nuevos que puedo encontrar o deducciones que puedo llegar a encontrar partiendo justamente de esto, ¿sí? Partiendo de estos conocimientos previos. Ahora, lo que vamos a hacer de acá en adelante es ver estructuras algebraicas diferentes. No, yo intenté hacer siempre la comparativa con la de Boole. Ahora vamos a ver otras estructuras algebraicas, ¿sí? En la estructura algebraica, volvemos a repetir, tenemos que tener estos conjuntos, tenemos que tener elementos y tenemos que tener estas propiedades, ¿no? Estas funciones definidas que le llamamos propiedades. A ver, a alguien se le disparó el micrófono, no sé quién. Sí, se me pasó con una diapositiva. Alguien tiene el micrófono abierto, cualquier cosa. Puedo encontrar. Para que lo haya muteado. No hay ningún problema, o sea, no se olviden simplemente eso de si quieren hacer una pregunta hablando, no hay ningún inconveniente. Levantan ahí la manito y yo puedo saber quién quiere hacer una consulta. Bien, si no, también está el chat. Entonces, por ejemplo, en esta formalización, las estructuras algebraicas que tenemos, nosotros vamos a ver algunas, hay un montón, ¿sí? Pero montones de estructuras algebraicas, pero vamos a ver algunos casos particulares, como por ejemplo el magma. El magma es una estructura algebraica del tipo que tiene un conjunto A, que tiene que ser, como dijimos, una de las propiedades era que tenía que ser distinto a vacío, o sea, tiene que ser un conjunto que tenga ciertos elementos, y que tiene que estar compuesta por un conjunto no vacío A y una operación binaria cerrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Perdón, Francisco, no entiendo lo que es lo que sale de los volcanes. Está bien. Sí, es correcto. Si lo llevas al punto geográfico, capaz que tenga que ver con eso. Sí, en este caso no. En este caso es un nombre que le han puesto a la estructura algebraica. Bien. Bueno, entonces, el conjunto A tiene que ser, no puede ser vacío y la operación binaria que hagamos sobre ese mismo conjunto tiene que ser cerrada. Eso significa que el resultado que vos obtengas tiene que estar dentro del mismo conjunto. Esto es el segundo puntito, el uno que estamos viendo acá. O sea, A por A, en este caso, bueno, lo que sea, tiene que dar como resultado final un elemento que esté dentro del mismo conjunto. ¿Qué significa el asterisco? El asterisco significa una operación binaria. No me dice cuál, puede ser cualquier operación binaria, ¿sí?
Esto es la representación, una operación binaria. Por ejemplo, una operación binaria tiene que estar dentro del mismo conjunto. Supongamos que estos son los naturales, ¿tá? Los naturales positivos donde no tenemos al cero. Vamos a suponer que no tenemos al cero en los naturales, tenemos a todos los elementos salvo el cero, o sea que del 1 en adelante. Bien, entonces, una operación binaria como por ejemplo una multiplicación, ¿sí? O una suma, me daría, correcto, porque por ejemplo 1 más 2 estaría dentro del resultado final, me daría 3. Y 3 está dentro del conjunto de los naturales. Yo estoy planteando que tiene que estar dentro de los naturales. Entonces, 1 más 2 es 3. ¿Está dentro de los naturales el 3? Sí, está dentro del conjunto de los naturales. Mi conjunto A son los naturales. ¿Sí? Bien, perfecto. Si hago la multiplicación, 1 por 2 me da 2, también me da que está dentro de los naturales. O sea, voy a poder variar el tipo de operación que yo pueda hacer acá. ¿Sí? El tema va a ser cuando empiece a aplicar propiedades. El asterisco máximo, el asterisco significa operación binaria. Eso significa el asterisco. No es la multiplicación, es operación binaria. ¿Qué operación? No sé, cualquiera. Estamos hablando de teoría, acá es teoría pura. Entonces, ese asterisco representa cualquier operación. Podría ser una suma, una multiplicación, una división, podría ser, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? No estamos hablando de algo en particular. Como es binario, normalmente vamos a usar la suma, la multiplicación, pero puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Es una operación binaria, cualquiera. ¿Sí? El asterisco representa eso en este caso. Entonces, acá en este caso, para que sea un magma, con que cumpla estas dos condiciones, ya sabemos que es un magma. Es una estructura algebraica que se denomina magma. Fíjense que yo dije los naturales son números infinitos. No estamos hablando de estructura algebraica, en este caso, finita. Estamos hablando de formalización de teorías deductivas de estructuras algebraicas, no de estructuras algebraicas finitas. ¿Sí? Estamos hablando de estructura algebraica en general. Un semigrupo, ¿cómo está definido? Un semigrupo es una estructura algebraica del tipo también conjunto y una operación binaria, el asterisco es una operación binaria, el cual es una operación cerrada. Pero además tiene que cumplir con una propiedad, que es la propiedad asociativa. Entonces, fíjense, es un magma que tiene que permitir la propiedad asociativa, ¿sí? Porque fíjense, es igual que antes, un conjunto que tiene que ser distinto de vacío, o sea, no puede ser vacío, y una operación donde el resultado de la operación siempre me dé cerrado, o sea, siempre me dé dentro del mismo conjunto. Si yo hago los números naturales y acá hago la suma, va bárbaro. Si yo hago acá por ejemplo, eh, la multiplicación también, ¿sí? Me daría dentro de los mismos naturales, ¿sí? 2 por 2 me da 4, 2 más 2 me da 4, 2 más 3 me da 5, está dentro de los naturales. O sea, el resultado que obtengo tiene que ser una operación binaria cerrada, o sea, el resultado me tiene que dar dentro del mismo conjunto que en este caso los naturales. Pero además, para que sea semigrupo, se le suma, por ejemplo, la propiedad asociativa, ¿sí? Acá me está poniendo un ejemplo. Fíjense que tiene que ser del tipo A, asterisco. A es el conjunto, asterisco de la operación. Y acá como ejemplo me pone los naturales y el símbolo más. O sea, tomó como símbolo el más para poder identificar esto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo que no se daría en este caso. Pero, por ejemplo, veamos. Entonces yo tengo para todo ABC que pertenece al mismo conjunto A, en este caso serían, por ejemplo, los naturales, podría ser 1, 2, 3. Los naturales decimos que A, operación B, operación C, ¿sí? Sería lo mismo que aplicar esto. Entonces, si yo aplico esto, se supone que me tiene que dar siempre el mismo resultado, ¿sí? O sea, esta es la propiedad asociativa, ¿sí? Entonces, esto me tiene que funcionar. En la suma, esto funciona, en la suma de los naturales, esto funciona de 10. Por lo tanto, un semigrupo es un magma asociativo o un semigrupo cumple con estas tres propiedades, ¿sí? Son las tres propiedades. El no ser vacío, el tener una operación binaria cerrada y el tener la operación asociativa. Eso es un semigrupo. ¿Qué pasa con un monoide? Qué nombres raros, ¿no? El monoide. El monoide es una estructura algebraica también del tipo conjunto y una operación binaria cualquiera cerrada, donde tiene que cumplir que sea asociativa y tiene que cumplir con el elemento neutro. Tiene que cumplir con el elemento neutro. Miren, por ejemplo,
Acá plantea los enteros, ¿sí? Acá plantea la posibilidad de que sean los enteros, ¿sí? Los enteros positivos con el 0 como elemento neutro, ¿sí? Porque el elemento neutro en este caso. Y tenemos, perdón, la suma. En este caso el ejemplo es la suma. Entonces veamos. Cumple con ser, los enteros cumple con ser no básico. Cumple con que, por ejemplo, la suma cumple con que, bueno, cualquier valor entero más otro entero me da dentro de los enteros, ¿sí? Bien, cumple con la asociativa y ahora con el elemento neutro. Me dice, existe al menos un E, o sea, un elemento que pertenece a A, que pertenece al conjunto este que es los enteros, donde para todo valor de A que pertenece a, o sea, para cualquier valor de Z, ¿sí? De los enteros, se tiene que dar lo siguiente, que A, operación binaria con E, sea igual a E, operación binaria con A, lo que sea igual a A. O sea que A, si acá, por ejemplo, el elemento neutro es 0, el elemento neutro es 0, en la suma, el elemento neutro 0 es correcto, ¿sí? O sea, A más 0, ¿qué me va a dar como resultado? A o E. Si este es vale 0, 0 más A, me va a dar A, el resultado final. Por lo tanto, cumple. Entonces, ¿cuándo no cumple? Miren, vuelvo al anterior. En el natural, fíjense si yo como ejemplo hubiese dicho naturales, coma, y ahí pongo resta. ¿Cumple o no cumple? En este caso, en el semigrupo, ¿va a cumplir o no va a cumplir? ¿Por qué Mauricio no cumple? ¿Por qué decís que no cumple? A ver, ¿qué caso no te cumpliría, por ejemplo, con la resta? Porque no es asociativo. A ver, porque no es asociativo. Bien. Segundo, ¿qué pasa si yo digo 2 menos 3? Bien, muy bien, Sofía. 1 menos 2 y da negativo, no pertenece a los enteros, pero entendieron perfecto. Entonces, no cumple, justamente en la negación no cumple, porque tengo resultados que no estarían dentro de una operación binaria cerrada. La operación binaria cerrada que decía que la operación que yo elija, por ejemplo, la suma, ¿sí? La suma, siempre lo que va a hacer es lo siguiente. A ver, vamos de vuelta, Mauricio. Pensá, si tenés 2 y 3, dos elementos, acá ABC, si yo acá te doy elementos como 2 y 3, vos decís, 2 más 3 me da 5. El resultado está dentro de los naturales. O sea, el 5 pertenece a los naturales. Pero si yo te digo los elementos 2 y 3, y te digo el menos, en vez del el más, acá te digo la resta, 2 menos 3, ¿cuánto te da? Te da menos 1. ¿Y menos 1 está dentro de los naturales? No, los naturales son del 1 para arriba, dijimos recién, porque habíamos sacado el 0 también. Entonces, no te da dentro de los naturales, por lo tanto, no cumple con esto, no es una operación binaria cerrada, porque tu resultado no te dio dentro de eso. Entonces, fíjate vos que el semigrupo, ¿sí? La resta no puede ser un semigrupo, porque no está, o sea, la resta no puede ser un semigrupo para el caso de los naturales, para el caso de los naturales, porque estoy poniendo en el ejemplo de los naturales y la resta. En los naturales y la suma funcionó. En este caso, en el monoide, tenemos los enteros. Ya estoy hablando de los enteros. Entonces yo pregunto, en este caso, la resta, ¿funcionará o no funcionará? ¿Dará o no dará? La resta. Si tengo los enteros, en vez de los enteros y la suma, la resta sí va a dar en este caso. Muy bien. ¿Por qué? Porque los resultados que yo obtenga van a ser operaciones binarias cerradas. El valor que yo voy a obtener va a estar dentro de los enteros, porque los enteros pueden ser positivos o negativos. Recuerden, esto que están viendo acá en el paréntesis, ese más, no significa positivos. Este que está a la izquierda es el conjunto y el que está a la derecha es la operación. Es este A asterisco que tengo acá, que lo reemplacé por los enteros y el asterisco lo reemplacé por la suma, ¿sí? No es positivo esto. ¿Ah? Bueno, y aparte, bueno, estoy aclarando que el 0 es el elemento neutro, obviamente, porque ya sabemos que en la suma es el elemento neutro el 0. Si esto fuese la multiplicación, fíjense, la multiplicación me va a dar, la 0 la cumple porque estamos dentro de los enteros, la 1 la cumple, ¿por qué? Porque 2 por menos 2 me da menos 4, 1 por menos 2 también me va a dar menos, o sea, me da dentro de los enteros, la asociativa también la cumple, pero el neutro, estamos en el horno ahí, porque por ejemplo A por 0 no es el neutro. Si yo acá digo que el 0
lo tomo como elemento neutro y acá hago A. Yo en vez de poner una suma acá, lo hubiese puesto multiplicación. Entonces A por 0, ¿cuánto me da? 0, no me da A, me da E, me da el neutro. No perdón, me da 0, no el neutro. Entonces, en la multiplicación, por ejemplo, esto que estoy planteando acá no es válido, porque el 0 es una propiedad que no me determina el neutro. En este caso tendríamos que haber puesto el 1 como valor neutro. Fíjense cómo va cambiando. Entonces, en este caso el monoide para la suma y para la resta funciona genial, pero en el caso de la multiplicación, para el valor neutro 0 ya no me sirve. Entonces, en este caso de monoide se cumplen estas 4 propiedades. O sea, ¿un monoide qué es? Es un semigrupo con elemento neutro. Y ya ahí empezamos a entrar en un juego medio raro, porque multiplicación de matrices. No sé por qué te fuiste para las matrices, la verdad, no lo aplicaría en matrices. Puede ser, pero va a depender de los elementos que tenga. En realidad lo que vos me estás poniendo ahí, puede que la multiplicación de matrices sea semigrupo, sí, puede ser. El tema es que hay que ver cuál es el conjunto. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el conjunto? Si son los naturales, si son los reales, si son los enteros, ¿cuál es el conjunto? Ahí no me estás determinando el conjunto. No te puedo decir que sí ni que no ahí. Va a depender del conjunto. Me tenés que dar el conjunto y en este caso ya me diste la operación, ¿sí? Pero ¿quién es el conjunto? Matrices. ¿Matrices de qué? De valores positivos, de valores negativos, de enteros, de neutros. ¿Se entiende? O sea, no me estás dando no me estás dando el conjunto que corresponde. Me estás diciendo matrices, pero no sé cuáles son las matrices que me estás dando, ¿sí? Así que en ese caso te falta para definirlo, ¿sí? El elemento neutro. Y el elemento neutro vos definís cuál es el elemento neutro es el que hace que te dé el mismo valor. Por ejemplo, en el álgebra de Boole, el elemento neutro en una suma es el 0. ¿Por qué? Porque 1 más 0 es 1 y 0 más 0 es 0. Entonces, si tu x, yo te digo x más 0, x más 0 es igual a x. ¿Por qué? Porque si x vale 1, ¿sí? Si x vale 1, el resultado final es 1. Y si x vale 0, el resultado final es 0. Entonces, tu neutro es el que hace que te quede el mismo valor. Es algo que no afecta. ¿Sí? En nuestra matemática, en nuestra aritmética, el 0 es en la suma y el 1 es en la multiplicación. Si yo digo 4 por 3, es lo mismo que diga 4 por 3 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1. ¿Por qué? Porque el 1 es un neutro en la multiplicación nuestra. Y en la suma, si yo digo 4 más 2 más 0, es lo mismo que diga 4 más 2 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, porque en realidad el 0 es un neutro. Bueno, acá tu neutro está definiéndose como el 0. Entonces, la operación que vos hagas tiene que hacer que A más el neutro que vos definiste, que es el 0, en este caso, tiene que dar como resultado A. En el caso este, que es la suma, perdón, la operación binaria que vos hagas acá. En este que definimos la suma y el neutro es el 0, A más 0, ¿qué te da como resultado? A más 0 va a dar A. Pero ¿qué pasa? Si yo acá hubiese cambiado y te hubiese dicho el conjunto de los enteros y además la operación binaria quiero que sea la multiplicación y el elemento neutro está definido como 0, entonces te va a dar 0, no te va a dar A. No te va a dar A como te tiene que plantear acá. La propiedad te dice que te tiene que dar así, así te tiene que dar la propiedad. El número 3 es el que manda. Entonces vos tenés que lograr un ejemplo tal que te dé esto. Entonces, ¿cómo hubiese sido válido? Por ejemplo, Z, la multiplicación y que tu elemento neutro sea el 1. Bien, perfecto. Y ahora vemos otro caso, que es el grupo. El grupo, ¿qué es lo que tiene que ser? El grupo es una estructura algebraica, también, vamos de vuelta, vamos recolectando todo lo que vamos viendo anteriormente, donde tenemos que tener un conjunto, una operación binaria cerrada, en este caso, bueno, es asterisco, operación binaria cerrada en A, donde el resultado final tiene que ser un valor que esté dentro del mismo conjunto, tiene que ser de tipo asociativa, tiene que tener un elemento neutro, ¿sí? Respecto justamente a la operación, como por ejemplo recién en la suma, el elemento neutro le pusimos el 0, y donde cada elemento del conjunto A tiene un inverso, también en A, un inverso también en A. O sea, le agregamos esta última propiedad que está acá, donde para todo A que pertenece al conjunto, ¿sí? A cualquier elemento A que pertenece al conjunto, existe al menos un A a la menos 1, o sea, existe un A invertido, que pertenece justamente al conjunto A, donde podemos representarlo así. A operación
A menos 1, o si lo hacemos en forma conmutativa, ¿sí? Si lo conmuto A menos 1 por A, esto me tiene que dar igual al elemento neutro. En este caso, 0. A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo pongo la suma de los valores, en este caso, el ejemplo, los enteros, tengo la suma y tengo el 0 como elemento neutro. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si tengo acá el número 1, ¿cuál es el inverso del 1? El menos 1. Entonces, ¿qué pasa? En la suma 1 menos 1 más menos 1, ¿a qué es igual? A 0, que es el elemento neutro. Entonces, el inverso tiene que ser también un elemento que esté dentro de los enteros, ¿no? El inverso tiene que estar dentro de los enteros también. Por lo tanto, en el caso de la suma, esto también se cumple. Entonces, fíjense, este ejemplo que yo estoy poniendo acá es un grupo, porque es los enteros, la suma y el elemento neutro cumple con estas 5 propiedades. Pero si voy cambiando acá y elijo otro, vamos a empezar a ver que no nos cumple con esto. Si el elemento neutro es 0, y yo acá pongo la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, 4 por menos 4 no me da 0. Por lo tanto, no cumple con el 4. No cumple con el 4, no cumple con el 3. Tal vez la multiplicación me cumple con el 0, con la primera propiedad, con la segunda propiedad, con la tercera propiedad. Entonces, no es un grupo, será un monoide, pero no un grupo. Entonces, dependiendo justamente la operación que yo asigne, voy a poder saber si cumple con todas estas propiedades o no. De acuerdo a las propiedades que cumple, voy a saber si es un magma, un semigrupo, si es un grupo, si es un monoide, o de qué estamos hablando en cada caso particular, ¿sí? Va a depender justamente de la asignación. ¿Qué es lo que es un grupo? Es un monoide con el inverso para todo elemento de A. O sea, todos los elementos de A tienen su inverso de tal forma que se resuelva esto, que siempre me va a dar como resultado, que siempre tiene que dar como resultado cualquier operación binaria que yo lleve a cabo, de las que defino en este grupo, de esas operaciones, tiene que dar como resultado el neutro. El neutro. Bien, dice, cuando es un monoide, al clasificarlo hace falta poner los nombres de categorías anteriores. No, Matías, no es necesario esto que yo pongo acá, por ejemplo, si es monoide es un semigrupo con elemento neutro, o podría decir que un monoide es un magma con asociativa que a su vez, no hace falta poner eso. Vos para decir si es un grupo o no es un grupo, tenés que conocer las propiedades, ¿está bien? Es lo único que te pueden decir. Lo que podés tener, sí, en algunos casos, como por ejemplo en algún múltiple opción y demás que hacemos en los teóricos, yo te podría decir, un grupo, determina un grupo que es, si yo acá te pongo monoide con inverso, te pongo semigrupo con inverso, no sé, te puedo poner cosas así, bueno, vas a tener que acordarte de cómo era la secuencia como lo venimos viendo acá, ¿sí? Perdón, pero en realidad, con que vos acá pongas nomás, con que ya es un grupo, ya está. En el caso anterior, con que pongas que es un monoide, ya está, ¿sí? Ya sabes que es un monoide. No hace falta que aclares que es un semigrupo con elemento neutro. Calculo que esa es la pregunta por donde venías de lo que me estabas poniendo, ¿no? Entonces, con que pongas grupo, en este caso estaría, en el caso anterior, con que pongas monoide, también estaría y es suficiente. Bien, entonces, estos son los casos. ¿Hay más? Sí, hay un montón más. Fíjense, grupo abeliano, los grupos abelianos, o cuando le ponemos el concepto abeliano, es porque conlleva la conmutatividad como propiedad. Tenemos el dominio de integridad, el anillo conmutativo, el cuerpo, el espacio vectorial y un montón más que no los vemos. ¿Está bien? Todo esto no los vemos. Solamente esos que planteamos ahí, que son los que están en el apunte, explayado como lo hemos estado viendo acá un poco. Bueno, y una estructura que hemos estado usando, ¿sí? Es la algebraica, como una estructura algebraica, es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es una estructura algebraica. Y por lo tanto, ya la hemos estado trabajando. Es una estructura algebraica finita. Finita porque en este caso, como anteriormente estábamos hablando de los enteros, los naturales, son conjuntos infinitos, entonces podemos decir directamente estructura algebraica. ¿Sí? Podemos decir directamente estructura algebraica. En este caso es una estructura algebraica finita. ¿Por qué estructura algebraica finita? Porque estamos hablando de que solamente tenemos finitos elementos dentro del conjunto. Y en este caso, los elementos son 0 y 1 y no hay otro. ¿Sí? No hay otro tipo de elemento. Entonces, una álgebra es una estructura, una álgebra Boole es una estructura algebraica finita.
que está compuesta por esto, ¿sí? Por un conjunto vacío B, no vacío, perdón, B, que al menos tiene dos elementos distintos, que se llaman el 0 y el 1, dos operaciones binarias, la adición y la multiplicación, y una operación unaria, que es el complemento. Y después tenemos propiedades que se pueden verificar, ¿sí? Estas distintas propiedades. Si cumple con todas estas propiedades, ¿bien? Si cumple con estas propiedades, y aparte yo tengo justamente todos estos elementos que hemos hablado, estamos hablando de una estructura algebraica, en este caso llamada estructura algebraica de Boole. ¿Bien? Estructura algebraica de Boole. Así, vuelvo para atrás, como tenemos el grupo, el anillo, el semigrupo y demás, tenemos una que se llama álgebra de Boole. ¿Está bien? Y el álgebra de Boole cumple con ser una estructura algebraica. Tiene elemento neutro, tiene distributiva, tiene conmutativa, tiene asociativa, tiene operaciones, ¿sí? Fíjense, la operación como la suma, la operación como la multiplicación, el complemento, es un conjunto distinto de cero, o sea, un conjunto distinto de vacío, perdón, no es vacío. Y después todas las propiedades que se conllevan, en particular, el álgebra de Boole. Por lo tanto, esta es una estructura algebraica finita que se puede llevar justamente al concepto de esa teoría. O sea, partió de esa teoría y se llegó a esta estructura algebraica. ¿Sí? En algún momento se llega a esta estructura algebraica, que es la estructura algebraica booleana, ¿sí? El caso del álgebra de Boole, que es la que venimos trabajando hasta ahora. Bien, y por ejemplo, también tenemos en el álgebra, así como en el álgebra de Boole tenemos esto, también podríamos llevarlo al caso de los conjuntos, ¿sí? En los conjuntos también podríamos hasta llegar a representarla de este modo, ¿sí? Como la unión, la intersección, el conjunto vacío, tenemos el conjunto universal, tenemos el complemento, en el álgebra proposicional también, ¿sí? Son estructuras algebraicas, no dejan de ser estructuras algebraicas. Existen un montón más que, bueno, insisto, no tienen, no son parte de lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, todos estos tipos de estructuras permiten que uno parta también de decir, bueno, uno podría decir, y bueno, la estructura algebraica, la álgebra de Boole, también es un grupo, pero que se le agregan otras propiedades, como por ejemplo la existencia, no sé, de alguna otra propiedad en particular, pero en este caso tenemos la operación, tenemos la asociativa, tenemos la conmutativa, tenemos la distributiva, tenemos la existencia del neutro, tenemos la existencia del complemento y tenemos más propiedades. Esas más propiedades son las que diferencian del grupo. En el grupo solamente tengo que cumplir con esas 5 propiedades. Entonces podríamos decir que esto es un magma, que es grupo, que es semigrupo, todas esas cosas coinciden. ¿Por qué? Porque cumple con esas propiedades también el álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, prácticamente con esto hemos terminado nuestra unidad número 6, ¿sí? Una unidad bastante, digamos, bastante, no voy a decir que sea densa, lo que sí tiene es actividades prácticas que van a notar cuando hagan prácticos sobre esto. Si calculo que ya han empezado, y si no han empezado, van a empezar seguramente en esta semana a desarrollar los trabajos prácticos, y van a ver que los trabajos prácticos son largos, ¿sí? Porque todo el armado de la tabla, pasarlo después a un circuito, o partir de un circuito y obtener la expresión, la forma normal disyuntiva o la forma normal conjuntiva, conocer todas las propiedades. La ventaja que tenemos es que las propiedades que venimos usando son las mismas que venimos usando antes, o sea, no ha cambiado. Siguen usando De Morgan, siguen usando la involución, la idempotencia, o sea, todas las mismas propiedades que venimos viendo de lógica y de conjuntos. O sea, siempre lo mismo. Lo vimos en lógica, lo vimos en conjunto y ahora lo volvemos a ver nuevamente en el álgebra de Boole. Por lo tanto, no deberían tener tanto problema con eso, ¿sí? Sí, tal vez se les complica un poco en el armado de la tabla, acordarse los mixterm, los minterm, los maxterm, cómo armar esa forma normal de conjuntiva o disyuntiva, pero no lo veo más allá de eso, ¿sí? Sinceramente, no es una de las unidades complejas, no es una unidad que debería complicar la existencia, pero bueno, obviamente siempre y cuando le dediquen el tiempo, ¿no? Así que no complicarse con eso. Y bueno, y el cuestionario de esto va a tener mucha similitud también a la forma de la de lógica, la que están haciendo, a ver, la de razonamiento, la que están haciendo ahora, donde justamente tienen tablas, seguro, les van a poner ese tipo de cosas, tablas, les van a poner formas normales, o le van a poner una tabla y le van a decir, bueno, cuál es la forma normal disyuntiva que corresponde, te van a dar 4 formas normales distintas y vos vas a tener que elegir cuál es la que corresponde, o sea, porque prácticamente
Los cuestionarios que tienen son de tipo múltiple opción o de arrastrar, completar en la definición, este, o prácticamente se han quitado las donde tienen que completar escribiendo ustedes, donde tienen que arrastrar y seleccionar. Eh, no va a variar mucho el tipo de práctico que hemos estado haciendo ahora. Obviamente que hay que leer y hay que estudiar, no les queda otra, chicos, ¿sí? En este caso particular, bueno, con respecto al tema de notas, ustedes preocúpense por hacer los cuestionarios y hacerlos bien, ¿bien? A promedios y demás, no está se va a tomar un promedio total de todos los cuestionarios y demás, y con eso se van a hacer ciertas resoluciones posterior para los que hagan aspiración a promoción y demás. Tienen que lograr obtener notas altas, ¿sí? Tienen que lograr obtener, o sea, notas altas, ¿a qué me refiero? No pueden sacarse un 30% porque obviamente que es, da un significado. ¿Ahí se escucha? Dicen que se cortó. ¿Se escucha ahí? A ver, ya está. Ah, bien. O sea, tienen que intentar de lograr porcentaje. Obviamente que se va a tener en cuenta los porcentajes que van a tener. Si en todos los trabajos sacan 10%, o en todos están haciendo dos intentos, en el primero sacan 10% y en el segundo sacan, digamos, es obvio que son cosas que se van a considerar posteriormente. Entonces, tiene que haber un esfuerzo por ustedes por obtener justamente el mayor porcentaje que puedan en cada uno de estos cuestionarios, ¿sí? Así que, digamos, vuelvo a insistirles, hagan el esfuerzo por llegar bien a los cuestionarios, en entenderlos, tienen toda la semana, ¿sí? Se les da de lunes a viernes, no lo dejen para la última instancia, porque si tienen que aplicar el segundo intento lo van a hacer rápido al vicio, intenten de programarse, por ejemplo, rendir siempre los cuestionarios el mismo día, supónganse los miércoles, ¿sí? Y dejarse ese backup de 2 días por si tienen que ponerse a repasar para, para el segundo intento. Eso es lo que quiero plantear, ¿sí? Así que no volverse loco, no desesperarse, tómense una hora antes de, vuelvo a insistir, digamos, desconozco sus tiempos, cada uno tiene sus problemáticas, y yo sé que algunos trabajarán, otros tendrán inconvenientes porque no tienen la máquina, no tienen posibilidad de sentarse a estudiar. Ya hoy en día se abrió el tema de que pueden comprar en Educo y les envían el apunte, eso hace rato que lo tienen, o sea que si lo quieren tener impreso, lo podrían hacer. Pero bueno, el planteo justamente viene por una cuestión de organización. Si van a tener que rendir, intenten de una hora antes, por ejemplo, hacer un repaso, ¿sí? Por la unidad. Estamos hablando de la unidad solamente, no estamos hablando de que van a rendir 5 unidades juntas. En los parciales se rinden 4 unidades juntas. Acá están realizando un cuestionario por una unidad. Entonces, dedíquenle ese tiempo, hagan ese repaso previo sobre la unidad, no vayan al intento solamente, hagan un cuestionario a conciencia, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, que intenten de hacerlo a conciencia. Bien, preguntas, dudas, consultas. A ver, alguna duda o consulta que tengan. Bien, no hay dudas. Bueno, si no hay consultas ni dudas, yo les agradezco el día de hoy la atención. Eh, Vuelvo a insistir, lean, estudien, hagan el cuestionario, esfuércense por su cuestionario. Es la forma de avance que ustedes tienen, es la forma de autoevaluarse y de probarse, independiente que para nosotros es un valor a tener en cuenta el día de mañana. Pero bueno, sinceramente es voluntad de ustedes. Los necesitamos a ustedes, son ustedes los que tienen que también esforzarse. Nosotros lo intentamos hacer desde este lado con lo que mejor podemos, pero bueno, requerimos de ustedes en su lectura. Muy buena semana y éxitos para todos en el cuestionario este si no lo han rendido todavía. Así que bueno, muy buena semana y nos estamos viendo el lunes que viene.